En 1998, 5 años después del estreno de La lista de Schindler, Steven Spielberg vuelve a sorprender al mundo con una película también relacionada con el holocausto contra los judíos. En esta ocasión como productor, a través de la Fundación Shoah, que es la fundación que creó la organización que creó para la defensa, la memoria histórica de los judíos que fueron asesinados por el régimen totalitarista de Adolf Hitler. La película, el documental, se la encomendó a James Moll, un director que se había caracterizado hasta entonces por hacer documentales y que después ha seguido una trayectoria documentalística bastante interesante. Posteriormente incluso ha realizado documentales dedicados a grupos de música como los Foo Fighters, o hizo un documental también relacionado con el campo de concentración de Auschwitz, y prácticamente toda su filmografía ha estado basado en documentales, ha hecho películas documentalísticas. Pues en el año 1998 Spielberg vuelve a tratar este tema. The Last Days es el título de una película que ahora vamos a reivindicar por dos cosas. Una, primero, porque como película quizá en España no ha sido muy dada a conocer, porque cuando todo el mundo habla de Steven Spielberg, su nombre queda asociado a La lista de Schindler, pero también se trató ese tema de una manera absolutamente sobrecogedora en una película distinta, totalmente distinta, como fue The Last Days, que conviene rescatar porque además, si fue producida en el año 1998, cabe reseñar que fue a los Oscars y se llevó la estatuilla a Mejor Documental, no sé si la conocéis o no. Y segundo, porque curiosamente, la banda sonora de esa película es del alemán Hans Zimmer. ¿Por qué digo curiosamente? Porque siendo un compositor de masas, el compositor para muchos mejor de la música de cine, con esa manía tan fea de matematizar lo que hace la gente, decir este es mejor, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, eso es muy difícil de decir, depende mucho de los gustos y se suele situar en los primeros puestos lo que nos gusta más, pero no tiene por qué ser así. Pues en esa manía de decir que Zimmer es el mejor, Zimmer siempre ha sido conocido por bandas sonoras muy destacadas y de películas muy conocidas. Bueno, y también de pertenecer o de formar parte o de encabezar ese grupo que en su día constituyó con Remote Control, con esos compositores que trabajan para él o que han trabajado alrededor de esa ya macroindustria musical cinematográfica que ha creado Hans Zimmer. Todo el mundo puede conocer a Hans Zimmer desde Marea Roja hasta Thelma y Luis, o hasta muchas películas más conocidas como El Código Da Vinci, más populares quiere decir, o pues no sé, de Hans Zimmer nos puede salir Rayman, Llamaradas, pero es que The Last Days es una película que tiene música de Hans Zimmer, y es un Hans Zimmer absoluta y diametralmente distinto al Hans Zimmer que estamos acostumbrados a escuchar, a ver, en el cine. Así que vamos hoy a analizar ese The Last Days, los últimos días, que trata la historia que os voy a contar a continuación. Irene Fisblatt, René Firestone, Alicia Lukhahana, Bill Walsh y Tom Lantos son 5 judíos húngaros que fueron conducidos a los campos de concentración, concretamente a los de Auschwitz, para ser exterminados. Habían nacido en Hungría. En eso se centra el documental, la película The Last Days. Se centra en la matanza, en el asesinato de los judíos que vivían en Hungría y que fueron conducidos especialmente, sobre todo mayoritariamente, hacia Auschwitz en uno de los episodios más ominosos de todo el Holocausto. Se da la circunstancia de que siempre hablamos de los 6 millones aproximadamente de judíos asesinados por el régimen de Hitler, pero Hungría fue distinto. En Hungría el régimen nazi no entra hasta 1944, puesto que Hungría era un país que se había puesto a favor, era aliado de la Alemania de Hitler. Pero en 1944, viendo Hungría que ya parecía, como era de esperar desde hacía tiempo atrás, que Alemania iba a perder la guerra, el gobierno húngaro toma una medida que es acercarse ya a los aliados. Eso no gustó a Hitler para nada, y lo que hace es invadir el país, quitar el gobierno que estaba y instaurar un gobierno títere.
Los judíos, la verdad es que en Hungría, que era un país también muy poblado por judíos, eran perseguidos, pero estaban medianamente protegidos por el gobierno que no había acatado plenamente las normas que Hitler había impuesto a los países invadidos y a los gobiernos satélites para la exterminación, para la solución final que querían darle al pueblo judío. Así que más o menos, Hungría se sitúa como un país en esos tiempos que había salvado a muchos judíos de Europa, que incluso de Polonia y de otros sitios, los que habían logrado escapar, se escapan hasta Hungría y están relativamente tranquilos en ese país. Pero todo acaba en el año 1944, cuando el régimen títere accede a que la Alemania nazi acabe con los judíos húngaros. Solamente bastaron 2 meses y medio, en 1944, cuando ya estaba todo perdido para Alemania, para que 475.000 judíos húngaros fueran trasladados en vagones hasta Auschwitz, para la mayoría de ellos ser asesinados y acabar en las cámaras de gas. 475.000. 5 supervivientes de todo lo que había ocurrido son los protagonistas, son el hilvane de este documental que produjo Spielberg. Los 5 nombres que os he dicho lo que hacen es ir narrando las experiencias que tuvieron cuando estuvieron en los campos de concentración, o las de sus familiares, las reacciones de sus familiares, o qué ocurrió con sus familias, con sus padres, con sus madres, con todos los que tenían alrededor, qué ocurrió mientras ellos eran conducidos a las cámaras de gas. Ellos afortunadamente lograron sobrevivir de aquel horror, y la película nos cuenta, a través de esas declaraciones, qué es lo que ocurrió en aquellos ominosos años. Se llevó el Oscar a Mejor Documental, como os digo, es una muy notable película, pero muy sustanciosa en cuanto no solamente al contenido y la dureza del contenido, sino también en cuanto a la música de Hans Zimmer, que vamos a continuación a analizar, si os parece. Nos vamos a centrar en la música y a la vez vamos a ver secuencias de las películas, esperando y cruzando los dedos con que YouTube no nos lo cercene y no nos lo corte, porque las cosas hay que verlas y oírlas para comprenderlas. Así que vamos a introducirnos en una banda sonora que es muy probable que muchos de los seguidores que tiene Hans Zimmer, que son acérrimos seguidores y que lo siguen constantemente, conozcan conozcan su edición, lo conozcan en la película y conozcan también la edición en CD. La edición en CD no la podéis comprar en ninguna tienda habitual, o sea, es un CD de Hans Zimmer que, por mucho que sea de Zimmer, no lo podéis encontrar. Si buscáis en internet, bicheando mucho, al final os vais a encontrar con 2 opciones. La de Amazon, que es la más cercana, y Discogs, Discos Perros, una página muy consultada por muchos seguidores de música de todo tipo, en la que puedes encontrar discos antiguos, usados, discos que se venden de segunda mano, nuevos, extraños o que no se suelen editar. Ahí os lo voy a poner en pantalla. Ahí podéis ver en las pantallas en las que he intentado comprar este CD. Yo no tengo este CD, para que os voy a mentir, no lo he comprado. Este CD lo podéis encontrar entre Amazon y entre Discogs, lo podéis encontrar a partir de 35, de 45. Hay que pedirlo a Estados Unidos, no está en Europa, con lo cual hay que pagar aranceles, hay que pagar precios, etcétera, etcétera, con lo cual quiere decir que, como estáis viendo en pantalla los distintos precios en estos 2 portales que os he comentado, estamos alrededor incluso de los 70 euros de precio la adquisición de un CD que tiene bastantes temas. Y si queréis hacerlo prohibido, que es no comprarlo, sino iros a buscar la música en internet, lo prohibido es comercializar con ella. Que lo escuchéis y lo buscáis en internet, tampoco es muy prohibido. Eso es otro tema, lo dejamos para otro día. Pero si queréis buscarla, no vais a encontrar tampoco ni en YouTube, ni en otras plataformas vais a encontrar todo el disco. Vais a encontrar un tema o 2, el tema final, de los créditos finales, pero el tema principal no lo vais a encontrar. En los temas interesantes que hay a lo largo del CD no lo vais a encontrar, con lo cual es una banda sonora que o compráis o no la tenemos, no la podemos buscar en ningún sitio, o compráis la película y la escucháis en la película, que es donde hay que escuchar la música de cine. Pero vamos a analizarla, si os parece, porque una de las cosas que más llama la atención de esta banda sonora de Zimmer es que está alejada totalmente de su estilo. Es una banda sonora no deudora de la de John Williams de Steven Spielberg, pero es una banda sonora muy dramática, una banda sonora muy sensible, en algunos momentos, lógicamente, de crudeza. La banda sonora se vuelve grave,
pero hay un absoluto y magistral manejo de la música en la película. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a, ahora nos vamos a introducir en materia, porque en lugar de mucha música grave o música que relacione los elementos o los personajes negativos de la película con la música, el compositor decide no poner música, decide guardar silencio en las cosas que van a pasar. Bueno, vamos a ir métricamente por la película, desde que la película comienza hasta el final. Les voy a contar qué hace la música de Zimmer, esa estupendísima música que a mí se ha convertido para mí en una de las favoritas de Zimmer, en The Last Days, en esta buena película que os recomiendo, que sí podéis comprarla en portales digitales. Vamos con ella. Vamos con el primer tema. El tema con el que comienzan los títulos de crédito, que comienzan muy graves, muy serios, y los títulos de crédito, lo que hay es un inicio con las letras explicativas de lo que ocurrió en Hungría, que os he contado ahora mismo. Vais a escuchar un primer tema, aquí estáis viendo ya las letras, vais a escuchar un primer tema que dentro de la gravedad de los sonidos de los pocos instrumentos que suenan al principio, ya ahí vais a escuchar, mejor dicho, vais a detectar lo que son las notas del tema principal que va a sonar en determinados momentos muy concretos de la película, que os voy a explicar ahora cuál es la misión que tienen y por qué suenan ahí. Hay una melodía que ahora vais a detectar, que os voy a poner, que es ese tema principal. La melodía, ese tema tan bonito que incluso a mí me suena a valsístico. Lo que pasa es que Zimmer lo hace como grave, ¿no? Pero si le das un ritmo de vals, tiene un sentido que le dé ese ritmo, incluso aunque no lo tenga en verdad en la película, porque el vals es un tipo de música eminentemente centroeuropea, eminentemente nuestra, de Europa, y una música muy clásica que se adapta muy bien a la época en la que estamos tratando y geográficamente a lo que estamos tratando. Estamos tratando el centro de Europa, estamos tratando Alemania, estamos tratando Hungría, pero bueno. Escuchad ese tema aquí, porque en el primer tema de los créditos, en los créditos de inicio, insisto, sobre la gravedad de los instrumentos suena una voz. El tema principal lo hace una voz. Después ya se va a hacer en otros momentos de la película, lo va a hacer una flauta, lo van a hacer otros instrumentos, violines, pero fijaos, estos son los títulos de crédito de The Last Days, y fijaros en la música y en la melodía que os he dicho, que es el leitmotiv de la película. ¿Habéis escuchado esa voz femenina que aún hace más grave, ¿no? Lo que es el tema de la instrumentación baja que suena por abajo del resalte del tema, ¿no? Pero fijaos si cambiamos. Todo el tema puede adoptar un compás, el compás del vals, que nos introduce, como os digo, en la música más clásica europea, que es, por ejemplo, pues ese vals, y que nos identifica los países europeos ya con un estilo de música que, aunque no se emplee en la película, pero que está en el fondo y en el subconsciente nuestro al escuchar la música. Algo ocurría también parecido estoy convencido, cuando Jerry Goldsmith compuso Los niños del Brasil, otra película sobre el nazi, el doctor Joseph Mengele, en la que sí se incluye un vals y la música tenía componentes valsísticos claros, que es como una etimología como lo étnico de la música europea.
Bueno, inmediatamente que suena este tema que habéis visto, que nos va a introducir ya nos está dramatizando totalmente la película, vamos a Zimmer cambia. Hay un compositor secundario de Zimmer que hace temas secundarios que ayuda a Zimmer a hacer esta banda sonora, pero la mayoría del peso de la banda sonora y de la composición la lleva Hans Zimmer. Lo curioso es lo que os quería contar, ¿no? Para introducirnos el introito de los 5 personajes que hablan, que cuentan sus experiencias tal como están actualmente, tal como estaban en el año 1998, ya han pasado años. Para introducirnos en ello, el director James Moll se va a esos pueblos donde nacieron los protagonistas y allí pues rueda localizaciones del pueblo mientras los judíos húngaros supervivientes pues van visitando los sitios del pueblo, los lugares donde ellos vivieron su infancia. Lo estáis viendo ahí, ¿no? Entonces pues estas personas ya mayores que lograron sobrevivir van viendo lo que había una tienda, aquí compraba yo el pan, mi familia iba aquí a tal sitio, aquí había una sinagoga, que había tal, y entonces se recorre. ¿Qué ocurre? Que ahí la música ya no se vuelve grave, y para mostrarnos con todo esto quiero decir también cómo la música te coloca en el sitio, ¿no? Cuando estás viendo una película, la música cambia radicalmente y lo que está sonando, lo que suena, como vais a escuchar ahora mismo, es una música muy folclórica. Suena una música muy folclórica, una música muy elegante también. Zimmer nunca abandona la elegancia en esta banda sonora, pero es una música que suena muy étnica también con precisamente el centro de Europa. Es una música que podía ser pues una composición húngara, una composición polaca, una composición muy al estilo del centro europeo, que es lo que realmente nos pega en este momento en el que esas personas todavía pues no están hay una añoranza, una nostalgia de su infancia, con lo cual la música dramática no casa ahí en ese momento, porque el dramatismo musical lo vamos a dejar para los momentos tan crudos que van a vivir conforme avance la película. Pero para la exposición de dónde estaban ellos cuando eran pequeños, cuando eran niños, pues nos ofrece Zimmer este tema tan curioso que estáis viendo, que va derivando en que uno de los protagonistas que os he dicho, uno de los judíos húngaros, se traslada a Budapest a trabajar desde el pueblo en el que nació, y entonces aparece pues la ciudad, aparece Budapest, aparece Puentes, aparece esa ciudad grande en el que el tema ya se vuelve un poco distinto, ya no es tan étnico, ¿no? Ya no es tan de pueblo, ¿no? Ya no es una composición típica, ¿no? de esos pueblos húngaros, sino ya una composición un poco más distinta y un poquito más dubitativa ante la ciudad con la que se encontró este hombre pues cuando fue a vivir, a hacer su vida a la capital húngara en lugar de quedarse en su pueblo. Escuchadlo, ya veréis cómo lo bonito que suena el tema, y fijaos con las imágenes. I grew up in a town called Polena in the Carpathian Mountains. It was a small town of 2 main streets. This leads all the way up to there is a church over there on them, and you can't see it. We had a post office, and we had a town hall, and we had a church, and we had a synagogue. Everybody knew each other. It was beautiful. I lived in a town called Uzhhorod. It was a small town, yet it had the feel of a big cosmopolitan town. Right here was a little deli, right here. And we used to come here to have our sandwiches for the afternoon. We lived in a town called Sárvár. It's in Hungary, close to the Austrian border. Every day, the peasants would bring their wares from the neighboring villages in big baskets, and they would carry it on their head or on their shoulders. Sasva was a very small little community consisting of 3,000 people, no electricity and no utilities at all. So it was a very simplistic, boring life, nothing exciting. But
Then Budapest, where I ended up, was an entirely different life. So it was an enormous adjustment. And I looked at this city. It's a different world. I mean, it was like, I've never believed anything like this exists. Budapest was a magnificent, world-class city. Tras esta exposición etimológica de los protagonistas, el tema principal que hemos escuchado en los créditos, como os he comentado anteriormente, no vuelve a aparecer hasta el minuto 10. Y aparece con uno de los personajes, Tom Lantos. Es un personaje que precisamente además después se trasladó a Estados Unidos y él ha vivido como un político estadounidense en una cámara importante de Estados Unidos. No quiero tampoco desvelaros la película para que la veáis, pero es curioso como alguien que fue perseguido por el régimen nazi, que era húngaro, pues termina gobernando, ¿no?, en Estados Unidos. Él se traslada a un puente, a una zona cercana de donde él había nacido, y allí va recordando, cuando ya es mayor, va recordando pues cómo ese puente estaba allí en esa zona y cómo la importancia de que los aliados pudieran intervenir sobre ese puente para destruirlo, para que los nazis pues no llegaran hasta las poblaciones húngaras que estaban llegando. Insisto, tened en cuenta que nos estamos ya colocando en 1944, es decir, no eran bombardeos de los nazis, sino eran precisamente los aliados los que estaban entrando para liberar los países que habían quedado bajo el yugo, bajo la bota de la Alemania de Hitler. Tom va con sus nietos, va con su familia. Y en un momento él está recordando cómo en aquel puente en donde él se encontraba y cómo estaban obligando a trabajar y lo que estaba ocurriendo en aquel puente, le cuenta a los nietos qué es lo que había ocurrido allí, qué es lo que estaba ocurriendo. Y cómo ellos estaban esperando que los aliados pasaran por el puente y lo bombardearan para que los nazis no entraran. Y ahí vuelve a sonar, pero con flauta, el bonito tema principal que sonaba en los créditos de The Last Days. Fijaos cómo suena, qué elegancia y cómo mete Hans Zimmer el tema ahí durante unos instantes para que esa secuencia pues quede bonita y no quede dramática, porque hay un recuerdo de un momento de Tom importante, pero está la presencia dulcificadora, la presencia de los niños, de los chicos, de los nietos de él, que están aprendiendo de su abuelo, y su abuelo les está contando la historia que él mismo vivió. And our job was to repair the railroads, the lines, the bridges, non-stop, while the British and the Americans were bombing day and night. And we were obviously worried that we would die, but we were also hoping that the Americans and the British bombers will hit all of their targets and destroy this bridge, because that was the way to defeat Hitler. I escaped from that labor camp and I joined the Hungarian. Hay un personaje en la película, la más anciana de todas, Renée Firestone, a la que yo creo que James Moll le tiene predilección. Para mí es el testimonio de los 5 judíos húngaros supervivientes que protagonizan la película. Para mí Renée es la que más me llega al corazón. Es la persona más mayor, la que habla más pausada. Y ¿qué hace Zimmer con Renée? Con un personaje que yo creo que tanto el director, es una apreciación mía, como el músico, es la que, al igual que al espectador, creo yo que le llama más la atención y que más le impacta, o que la música se aprovecha mejor, o el silencio, que es lo que os voy a demostrar ahora, lo que os voy a contar, lo que os voy a demostrar. Bueno, Renée era una chica cuando los nazis llegan a Hungría. Y Renée en la película, en una de las primeras veces que aparece, ya avanzada el cuarto de hora de la película, después de lo que os he contado del puente con el tema el tema principal tocado con flauta, con Tom, pues cuando aparece Renée cuenta una cosa desgarradora, que es cuando los nazis se la llevan a ella y a su padre, se llevan a su familia, ¿no? Su padre, su madre, se llevan a ella tenía debajo de la ropa, lo único que le permiten llevarse con prácticamente nada, era un bañador que le había regalado su padre a la familia judía, y ellos iban a una piscina en el pueblo. En el pueblo había una piscina en la que, bueno, cuando llegaba verano pues se bañaban, una piscina modesta de aquella época, y ella tiene el bañador, era una época ya de calor, y ella lo que le pilla es con el bañador debajo de la ropa que lleva encima.
Entonces ella cuenta cómo la trasladan junto con su familia, junto con su padre, digo el padre por lo que os voy a contar ahora, y la meten en los vagones y hay un traslado que es un auténtico calvario, como ya sabéis y como ya podéis imaginar, durante horas y horas y horas y horas hasta que llega el tren a Auschwitz. De hecho, la vía principal que veis en Auschwitz, en el complejo de campo de concentración de Auschwitz, Birkenau, etcétera, etcétera, todo lo que es el complejo de los 3-4 campos de concentraciones que hay en Auschwitz, que se define genéricamente como Auschwitz, pero cada uno tiene un nombre. Pues la vía principal que entra de esa imagen tan icónica, ¿no? tan ominosa para la humanidad, de esa vía es sobre todo utilizada para los judíos húngaros. Pues cuando esta mujer llega allí y empiezan a separar a las mujeres, a los niños, a los hombres, ella cuenta cómo ve a su padre. Allí sabe que es la última vez que va a ver a su padre, cómo su padre se cruza la mirada con ella y cómo los dos pues se cruzan la mirada en filas distintas, sabiendo que aquello, pues por la pinta que tiene, no iban a ir a trabajar a ningún campo como le prometieron, ni iban a hacer trabajos definidos, sino que aquello tenía una pinta que, como ya sabemos ahora, o como en el documental también se dice, como ya se sabía, como los países occidentales ya sabían lo que estaban pasando allí, porque ya había pruebas más que fehacientes en el año 1944 de lo que los nazis estaban haciendo desde muchos años antes. Bien, pues que me enrollo. Con René Zimmer hace varias cosas maravillosas. La historia que ella cuenta del bañador y habla de su padre, que ella se traga saliva porque evidentemente se emociona porque la última vez que ve a su padre lleva el bañador que le regaló. Y a ella la despojan le quitan la ropa y aparece el bañador de su padre un minuto después de ver a su padre en la cola. Esa historia no lleva música. O sea, Zimmer es el ejemplo de la magnífica, extraordinaria utilización de lo que debe ser la música cinematográfica o el silencio. Zimmer podría haber puesto una variación del tema principal, podría haber dedicado un tema, un concepto muy wagneriano, ¿no?, de la música de cine, que es emplear los leitmotiv o los temas para cada uno de los personajes que, por ejemplo, emplea, o situaciones como emplea John Williams mucho. En este caso, Zimmer no ha querido hacer un tema para cada uno de los personajes, no lo hace. Él hace una línea argumental, esto es un documental también, es distinto a una película, y a cada uno de los 5 supervivientes no le dedica un tema, pero sí le dedica silencios. Y a René, contando esa espeluznante historia de cómo ella se queda en bañador después de ver a su padre por última vez, ahí él decide no colocar música. ¿Qué consigue con eso? Consigue que el silencio se convierta en música. Es decir, tú estás viendo la película, estás viendo el documental y durante esos minutos no suena nada, solo y exclusivamente la voz pausada. Esta película es en original, no está doblada, no se puede ver doblada porque nunca se dobló al español, con lo que si la compráis o la buscáis, la remasterizaron en 2021 y está en Netflix, creo, o en Filmin, no sé cuál es de las dos, buscarla o en Netflix o en Filmin, no me acuerdo ahora dónde la he revisado, pero está en original. Nunca yo digo versión original porque si una cosa es versión no puede ser original, por eso siempre digo que me ahorro el término versión, porque versión es cuando una cosa es versionada, pero si es original no es versión. Es decir, que bueno, aparte de esto, Zimmer opta por el silencio. Y opta por erizarnos el vello con el testimonio absolutamente poderoso en la película, absolutamente potente, que no necesita música. Es uno de los claros ejemplos que nos sirve para ponerlo a cualquier estudiante de música de cine o cualquier cineasta, cualquier persona interesada en el cine a la hora de enseñarle a la gente lo que tiene que ser la música de cine, cómo se puede hacer magnífica música de cine con el silencio. Es decir, aquí no voy a poner música. Aquí voy a dejar que el protagonista, que en este caso René, la protagonista, sea la protagonista auditiva también. Porque es tan potente su mensaje que ¿para qué voy a poner nada? Y entonces lo hace. Y ocurre esto que vais a ver ahora. Este es el testimonio de René sin música. Fijaos cómo si le colocamos debajo incluso el tema principal que ya habéis captado, es posible que esa belleza os distraiga
del contenido tan importante que René cuenta al espectador. I was very depressed and worried. And so I came across a bathing suit that my father brought me. I don't want to do this. On one of his business trips about 3 years earlier, my father came home and he always brought us something, my sister and myself. And of course we always ask, what did you bring? And he opened this box, and out of the box came this most beautiful bathing suit. It had a shiny satin finish and a print of multicolored flowers. And then in the afternoon, when I heard the soldiers' boots coming up the stairs, I ran back and I put this bathing suit under my dress. And that's how I... Cuando René termina su testimonio, dentro de los testimonios que se están dando, cuando René termina en ese momento el testimonio que está contando de su padre y cómo lo recuerda, hay que engarzar con la siguiente declaración de otro de los judíos húngaros supervivientes. ¿Qué hace? Mete el tema tímido, mete un tema a piano en esta ocasión durante unos segundos, que lo que hace es enlazar con lo siguiente. También vuelve a meter música, ahora lo vais a ver, también vuelve a meter música con los números. O sea, se habla de cuando marcaban a los judíos con la numeración, que hoy, como sabéis, los supervivientes todavía la tienen porque es imborrable. Y ella enseña el brazo con la numeración que le pusieron, y ahí vuelve a poner una apostilla musical. Ahí sí suena el tema musical, que lo que hace es enfatizar el tema un tema grave, el tema musical grave, enfatizar el tema de los números. And then we realized that they are putting this number on our flesh, on our arms. They took 5 of us and they put drops in our eyes. We didn't know why. They didn't tell us. And they put us in the dungeon. They closed us in there and we were standing in water up to our ankles, tightly packed, and it would seem like forever. El silencio está también manejado por Hans Zimmer en The Last Days, que lo utiliza con dos objetivos. El primero, cuando lo utiliza con René, o en algunos momentos con otros supervivientes, lo que hace es darle importancia positiva a los protagonistas de la película. Pero por el mismo sitio, por el mismo lado, con la misma intención, pero por el lado negativo de los protagonistas, utiliza también el silencio como música. Este es el caso del Dr. Munch. A ver, me explico. Es uno de los protagonistas que sale también en la película, en el documental. Pero este señor es un señor que el equipo de rodaje va a buscar porque era médico del campo de concentración de Auschwitz. O sea, era un tipo que trabajaba para los nazis, hacía experimentos con las personas, hacía cosas horrendas, lo que hacían los médicos nazis en Auschwitz y en otros campos de exterminio, para experimentar, para probar, para utilizar los humanos como cobayas. Y sale en la película. Y para ver la versión de lo que él pueda contar, de lo que ocurrió allí, el equipo de rodaje de The Last Days fue a buscarlo. Hay que tener en cuenta también en su descargo que Munch fue juzgado después, posteriormente, cuando ya el régimen nazi ya no existió, y fue absuelto. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de haber sido, podemos considerar que haber sido un médico que hizo experimentos y todo eso, él llega a un momento donde decide desmarcarse de lo que está ocurriendo allí. Ve que lo que se están haciendo son monstruosidades, que ya las órdenes nazis ya son descaradamente enloquecidas y demoníacas, y decide refugiar a enfermos
refugiar a judíos húngaros, los mete en su laboratorio y con la excusa de que va a experimentar con ellos, lo que hace es como darle cualquier cosa que no le afectara, con la excusa de que estaba haciendo experimentos con ellos. Pero en realidad lo que estaba haciendo era protegerlos para que no terminaran siendo despojos humanos o para que no fueran a las cámaras de gas. Porque una vez que los médicos soltaban habían experimentado con los seres humanos y ya no servían como experimento, pues los mataban, los quemaban en zanjas, los convertían en jabón o los quemaban. Es decir, entonces él hace una estrategia para proteger a un montón de judíos húngaros, que lo que hace es no hace una medicina invasiva y los protege, y los nazis se lo creen que están haciendo experimentos con ellos. Es decir, que por eso y por otras circunstancias Munch pues fue un doctor que fue considerado inocente y vive desde entonces. Ahora mismo no sé si está vivo, en el 98 está vivo, sale en el documental, y bueno, por eso se recurrió a él también. Pero claro, él tiene las dos caras, ¿no? Y la cara de haber hecho eso, pero también la cara de haber participado, la cara negativa de haber participado antes en todos los experimentos que hicieron los médicos nazis, ¿no? Esas atrocidades. ¿Qué ocurre? Que si Hans Zimmer en la película musicalmente el silencio lo emplea para darle importancia a los documentos auditivos de René y de los otros supervivientes, ahora el silencio lo utiliza como negativo. Porque cuando Munch habla y explica con una parsimonia totalmente increíble, con una sangre fría, explica lo que él hacía allí, explica lo que él veía y explica lo que allí estaba ocurriendo y corrobora lo de los testigos, más cosas que cuenta que son espeluznantes, el silencio impera. Munch no tiene música. Es más, el plano de James Moll, el director, con el que por la primera vez que aparece el doctor sentado antes de la entrevista, ahí lo primero que la cámara la coloca en la mano, lo estáis viendo, en la mano del doctor, la mano se mueve, hay un indicio de que existe al inicio de la entrevista, un cierto nerviosismo del médico, que después se va transformando en calma y él va contando pues las cosas que ocurren, que no os voy a desvelar aquí porque tenéis que ver la película. Pero desde ese momento de la mano, Munch no tiene música. Todo lo que cuenta no tiene música. ¿Por qué? Porque puede haber dos razones. Una, o porque el propio Hans Zimmer, que eso nos lo tendría que contar él, decidió hacer lo que John Williams contó que hizo con la lista de Schindler en el año 93, o porque hace lo mismo que con René, pero lo hace de manera negativa, es decir, para resaltar lo que está contando, pero en lugar de la perseguida, el perseguidor, para que cobre importancia las espeluznantes palabras que el personaje negativo de la película está contando. Y no le puede meter música, incluso ni grave. Prefiere que el espectador se quede con las palabras, en este caso, absolutamente atroces de lo que está contando el personaje negativo de la película. El positivo, había un silencio positivo y aquí hay un silencio negativo. No sé, desconozco cuál es el objetivo de Zimmer al tener ese silencio, pero queda cojonudo, porque ¿cómo haces un tema para un médico nazi? Lo haces grave, lo haces negro, lo haces oscuro, pero es un tío que está apareciendo en pantalla, que salvó a gente, o que es un tío que fue considerado justo. Es decir, que haces un tema, lo cambias a mitad del camino conforme vaya diciendo. No es que no lo hagas por complicación, sino que puedes patinar con la música. Es mejor que ante el testimonio tan impresionante que cuenta el propio médico nazi, dejemos que sea su voz el que lo haga. No necesita música. Os he dicho lo de John Williams porque cuando la lista de Schindler se estrena, a John Williams le preguntan en entrevistas que, bueno, por su música, los temas, él habla del tema principal, del tema que se emplea de vez en cuando, el Remembrance, él habla de los temas que definen, pero cuando le pregunta por los nazis, dice que él no ha compuesto ningún tema dedicado a los nazis. O sea que dentro de los leitmotivs de la película de Schindler no hay ningún tema dedicado a los nazis. No suena cuando aparecen los nazis en el gueto para tirar las maletas y todo aquello, suena a la gente, suenan las carreras, suenan los silbatos, las voces de los alemanes pegando gritos, las voces de los judíos huyendo, pero no suena música. Y en otros momentos de la película en donde está la presencia nazi descarada de los oficiales nazis, de Mongo, entonces no hay música. ¿Por qué? Porque decía John Williams que cómo le iba a poner música a ese horror. Que a él no le salía música para reflejar musicalmente a los nazis,
que él prefería que existiera el silencio antes que una música que definiera semejantes monstruos. Y es una cosa muy curiosa. ¿Qué hace Zimmer en una producción de Spielberg con el mismo tema? Nos lo tendría que contestar él. A ver si alguien que pueda acceder a Zimmer, de los que conozco que de vez en cuando han tenido alguna entrevista con él o algo, en lugar de hablar siempre de lo que ya conocemos de Zimmer, pues se habla de otro lado de Zimmer. Vamos a dejar de hablar del Código Da Vinci y de todo, y del Rey León y todo eso, y buscamos en los entresijos de las músicas de Zimmer maravillosas que no conoce casi nadie. Y encontramos mucho más cine ahí que en otras películas. Por ahora nos vamos a quedar con la duda, porque no sabemos por qué optó por el silencio. Sea como fuere, el resultado es maravilloso. Wenn ein Transport gekommen ist, das ist schon ein großer Unterschied, nicht wahr? Wenn die Transport gekommen ist, dann wurden die Menschen zunächst mal vorsortiert. Das war ganz primitiv und ganz einfach. Man ein dankbares Betätigungsfeld hatten. Es wurde viel experimentiert in Auschwitz. Im Grunde ging es darüber, Methoden zu finden, wie man Frauen sterilisieren kann, also in dem Fall Jüdinnen sterilisieren kann, die jüdische Rasse vermindern kann, ohne einen großen Aufwand zu haben. Und die wurden dann wieder ins Lager zurückversetzt und manchmal wurden sie gleich überstellt, weil sie eben, wie sagt man, Geheimnisträger waren. Man hat an ihnen Versuche gemacht, hat man sie also gleich nach Birkenau überstellt und hat sie vergast. Und eines Tages kommt also ein Häftlingsbekannter von mir und sagt also, ich sollte doch versuchen, Einfluss zu gewinnen, dass die nicht vergast würden, gell? Dass man da irgendwas machen kann. Und ich sagte, das geht nur, wenn man Versuche mit ihnen weitermacht. Dann kann man sie da sicherstellen, indem man harmlose Versuche macht. So haben wir uns das ausgedacht. Und das haben wir dann versucht und das hat dann auch einigermaßen geklappt. Dadurch bin ich also auch freigesprochen worden in Auschwitz. A lo largo de la película no hay ningún tema musical que invite a la esperanza cuando los supervivientes están contando las vicisitudes de lo que les ocurrió. Con la excepción, creo detectar que hay una música que impera con un cierto sentido de reivindicación de ese momento y también de una cierta esperanza, porque es el momento de mayor esperanza de los 5 testimonios que se dan en la película. Os hablo bueno, pues ahí la estáis viendo en este momento en pantalla. Esta señora que estáis viendo ahora mismo está visitando, esta señora es pues Alice Luke, está visitando el campo de concentración de Auschwitz y está viendo las letrinas, lo que era el sitio, el lugar donde pues defecaban los judíos que estaban presos. Entonces hay un momento de la película que estáis viendo ahí en donde ella, acompañada de su hija, lo está contando cómo llega un momento dado en donde le dice una compañera presa también, le comenta que está próximo a celebrarse el Sabbat, las fiestas judías, como sabéis, del sábado, y que estaban allí pero que tenían que celebrarlo de alguna manera. Y entonces pues ella recuerda cómo en aquel momento, en esa letrina, escondidas en una esquina, pues entonan canciones del Sabbat, canciones típicas de los hebreos, de los judíos, cuando cantan esa noche. Entonces, ahí ella cuenta cómo se van a ir sumando otra serie de presos y presas que van viendo cómo, a pesar de lo que les puede ocurrir, pues su fe es más fuerte, su fe en rezar y en celebrar algo tan sagrado para los judíos como es el Sabbat. Y cómo se van sumando voces para cantar las canciones Shalom, para cantar las canciones de esa noche. Y ahí Zimmer coloca una música que va increciendo y una música que va sumando, que lo que hace es que el espectador sienta que esa música, esos cánticos que están sonando de fondo, pues van alentando la situación y al espectador le insufla
una esperanza que el espectador identifica con el personaje. Al espectador se le insufla un ánimo con esos cánticos, más que dramatismo, más que apoyar lo que es digamos que lo bonito, ¿no?, de recordar cómo se unieron todos para cantar. Yo creo que lo que se le da es una sensación al espectador es de la esperanza que podían tener ellos allí en las letrinas, rezando, dando sus rezos, la esperanza de que aquello se acabara alguna vez. Es el único atisbo, el único momento de la película en donde, cuando los supervivientes cuentan lo que había ocurrido, que se nos da un respiro musical no dramático y con la excepción del principio de la descripción de los pueblos que os he puesto, y en donde ahí sí hay pues una sensación del espectador de que va a pasar algo bueno, de que va a ocurrir algo, de que van a llegar las tropas aliadas y que van a liberar y que se va a acabar aquel infierno. Esa sensación sí te da. Mira, fijaos a ver si a vosotros os ocurre lo mismo. And so Edith whispers to me and says, it's almost Shabbat, this is Friday, it's almost Shabbat. How we used to celebrate Shabbat in our house with food and with singing and with praying and you know, lighting the candle. And I told her, why don't we celebrate inside in the latrine? We ran back to the end and we started to make our Shabbat ceremony. And we started to sing Shalom Aleichem Malachei HaShalom Malachei Elyon. And as we sang the melody, other children came around us and they started to sing with us. Somebody was from Holland, somebody was from Germany, somebody was from Hungary, Czechoslovakia, all thrown together. And suddenly the Hebrew songs, the prayers, the Shabbat, united us in the latrine of Auschwitz. People couldn't endure all this pain, the conditions and the hunger and the lice. Bill Bass es otro judío húngaro superviviente que no fue conducido en los más de 1500 trenes que en 2 meses y medio dirigieron los nazis hacia Auschwitz. En esta ocasión, Bill lo condujeron hacia Dachau, el campo de concentración de Dachau. Hay casi al final de la película, en ese repaso de la visita o en esa rememoración de los protagonistas de la película, hay visitas a los sitios, como habéis visto que ocurría con esta señora anterior. Y en el caso de Bill también se utiliza muy bien el silencio, porque durante toda la visita que hace con su hijo a Dachau, que no suena música, son tan poderosas las imágenes que el músico permanece en un segundo plano y es efímero, y solamente hay en la película los pespuntes necesarios para, como os he comentado anteriormente, pues apostillar o darle importancia a momentos cumbres de la película, pero en el resto del documental no es necesaria la música y aquí ocurre lo mismo. Hay un silencio atormentador como ser humano que sientes cuando también se está visitando las instalaciones de Dachau, de este campo de concentración, que sabéis que es visitable también, si alguna vez queréis verlo. Yo no he estado en Dachau, en Auschwitz sí he estado y en Plaszow, en el campo de concentración de la lista de Schindler, como ya sabéis por otros reportajes que he hecho. Pero bueno, que en este caso también hay una magnífica utilización de la no música, del silencio, para incidir en esa visita, en ese encuentro con ese pasado tan horroroso del que escapó Bill. In here, we never got out. You never got out from here, from this area. Because, I mean, if they let him out and he escapes, they have witness, they have testimony, so they wouldn't let him out. Oh, God, look at this. The inhumanity of man against man is beyond belief. This is the most monstrous thing that man devised. Burning human beings just to get rid of them quicker. Y para no haceros para no extenderme más en el documental y no destriparlo tanto, deciros también que el documental termina con una música
muy bella. Los títulos de crédito al final no tienen nada que ver con el del principio, son distintos cuando aparecen ya al final los créditos finales, que os voy a ofrecer a continuación, que este más que un tema balsístico o un tema étnico centroeuropeo, ahí yo le veo una clara inspiración de otro tipo de música también europea, que es la música europea clásica del estilo mozartiano, del estilo de Mozart, de la época de Mozart. No hay también más música europea que la música hecha por compositores como Mozart, un grande entre los grandes y alguien, bueno, pues cumbre de la música europea. Este tema final que se decidió utilizar no es de Mozart, es de Hans Zimmer, pero el estilo inconfundible es de esas piezas compuestas por compositores clásicos con un estilo mozartiano clarísimo, que sí lo vais a escuchar ahora, que es con el que vamos a terminar este vídeo, y que redondea, culmina, pone la guinda a una película muy seria, una película oscarizada, a una película producida por Spielberg, subvencionada por su fundación Shoah, y que lógicamente, pues, bueno, son testimonios de gente que vivió aquel horror y se centra pues en el horror de lo que ocurrió. Estamos en unos tiempos en los que conviene también ver este tipo de películas. En esta sección de Reivindicando Cine también reivindico conciencia social. Conciencia para que en estos tiempos tan cavernarios que vivimos no nos olvidemos que todo esto que vemos en esta película no hace mucho y fue cerca, no fue tan lejos. Dice uno de los supervivientes húngaros, judíos húngaros de la película, en un momento de la película una clave muy clara de todo, ¿no? Que ellos decían, bueno, nosotros nos pillaron, nos llevaron, nos exterminaron, y sí, nosotros éramos judíos, claro, somos judíos, pero nosotros éramos judíos de religión. O sea, nosotros, dice con vehemencia, ¿no? Nosotros éramos húngaros, nosotros bailábamos las danzas húngaras, participábamos de las fiestas de Hungría, era en nuestro país, nosotros éramos húngaros, somos húngaros, pero nuestra religión es la judía, éramos judíos de religión, pero de nacionalidad, de país, de costumbres, somos húngaros. Y claro, ahí empieza esa frase que parece tan sencilla para debatir o para reflexionar, es el punto de partida para que se analice hoy día con las cosas que están ocurriendo, qué es lo que somos, qué son las costumbres, qué son las religiones y en los países en los que estamos, qué es lo que nos marca y qué es lo que nos sentimos. Para seguir haciendo por todos los cauces posibles la vida mejor, la vida pues más convivencial, y evitar que se repita una historia tan vergonzosa, tan humillante y tan absolutamente loca como la que se vivió hace 70, 80, 90 años. Otro de los personajes creo que es Pil, me parece, al principio de la película, además aparece en la película, no se explica, con esto ya termino y os pongo los créditos, y con los créditos terminamos. No se explica cómo es posible que en la locura nazi fuera hasta tal término que en lugar de emplear el ingente dinero que le costaba a los alemanes y el esfuerzo que le costaba a los alemanes trasladar desde Hungría a Polonia y otros campos de exterminio a medio millón de húngaros, de judíos húngaros, ¿cómo era posible que ese dinero y esos esfuerzos, en lugar de emplearlos en la guerra que tenían para tratar de no perderla, para hacerle frente a los aliados, decidieran emplearlo en esos trenes, esos soldados, decidieran emplearlo en la solución final, como se llamaba, ¿no? En el exterminio de todos los judíos que había en Europa y por extensión, si ellos pudieran, en el mundo? Que cómo era posible que la maquinaria de destrucción del pueblo judío no se arredra, no se para cuando Alemania renquea porque va a perder la guerra, sino que todo lo contrario. La solución, los alemanes lo que hacen es aumentar el ritmo de asesinatos de judíos. Lo aumentan las capacidades de la cámara de gas, aumentan los sistemas, los hacen más modernos, los crematorios, los hornos, salen en la película, la capacidad para matar, la capacidad para acabar con la gente, es una cosa impresionante. En lugar de centrarse en la campaña de guerra, ¿no?
porque la consigna era clara. La consigna principalmente, sobre todo, desde el principio, independientemente de la conquista y de la expansión vital en otros países, el objetivo principal era la aniquilación de la raza judía. Y hasta el último momento, que estamos hablando del año 1944, que no estamos hablando de la Hungría 1939 que va a empezar la guerra, de 1944, Alemania estaba ya, bueno, pues los esfuerzos seguían siendo acabar con millones de seres humanos. Bueno, tremendo. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya hecho sentir la importancia de la música de cine tanto cuando suena como cuando no, porque cuando la música no suena también es música, valga la paradoja, y con estos créditos muy mozartianos que tiene The Last Days, pues disfrutéis de ellos y os espero en el próximo vídeo en nuestro canal Último Estreno. Saludos de José Carlos Fernández y que paséis un verano lo menos caluroso posible, aunque no nos vamos de vacaciones, nosotros estamos aquí estoy aquí al pie del cañón con vosotros hablando de cine. El cine actual está tan mal, las películas son tan malas que más vale hablar de cosas tan buenas como The Last Days. Bueno, hasta otro momento.